En pleno proceso de reconstrucción tras los recientes terremotos, en México ya se preparan para lo que va a ser la carrera electoral hacia las elecciones del año que viene, de 2018. El presidente Enrique Peña Nieto, salpicado por varios escándalos de corrupción, busca un sucesor entre sus colaboradores. Vemos un informe y lo analizamos. Con un debate instalado entre continuidad o cambio, México avanza hacia julio de 2018, cuando se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. En los comicios estatales, celebrados en junio, se confirmó el avance de la izquierda, representada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, en distintos estados, especialmente en el Estado de México, tradicional enclave del PRI. Un castigo para el Partido Revolucionario Institucional, producto del descontento acumulado por amplios sectores ciudadanos con los partidos tradicionales. Otras dos agrupaciones golpeadas por la pérdida de base militante, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, y el PAN, Partido Acción Nacional, eligieron aliarse en el Frente Ciudadano. La coalición se completa con un tercer partido, el Movimiento Ciudadano. Esta nueva propuesta se hizo fuerte, por ahora, en un estado de gran importancia como Jalisco. El PRD, pese a gobernar varios estados, atraviesa una crisis interna iniciada con la diáspora de varios de sus dirigentes hacia Morena, que lidera un presidenciable permanente como Andrés Manuel López Obrador. El próximo candidato del PRI saldrá, si el presidente Enrique Peña Nieto no promueve alguna sorpresa, de un grupo de colaboradores del gabinete. Entre ellos están el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el de Salud, José Narro, y el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En las últimas semanas, sin embargo, es el ministro de Hacienda, José Antonio Meade, quien se percibe como el puntero, un aspirante que parece reunir las condiciones para enfrentar a López Obrador. Se presume que Peña Nieto y sus colaboradores deberán meditar cuidadosamente la elección de un sucesor, sobre todo luego de las denuncias que lo ubican en medio de la trama de sobornos de Odebrecht en América Latina, fondos ilegales que habrían solventado su campaña presidencial de 2012. Según una encuesta de la consultora Mitofsky, el 56,1% de los mexicanos prefiere votar por un político de carrera y el 29,4% asegura que podría elegir a un presidente sin afiliaciones partidarias. Los candidatos independientes mejor posicionados son Jaime Rodríguez Calderón, actual gobernador del estado de Nuevo León, el ex comunicador Pedro Ferriz de Con y Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal independiente por el estado de Sinaloa, ambos con escasa intención de votos. Pero quien está a la cabeza de esas preferencias parece ser la ex primera dama Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón. Para las candidaturas independientes, el Instituto Nacional Electoral exige la presentación de 866.593 firmas de ciudadanos antes del 6 de febrero de 2018. Hasta ahora, son 24 los candidatos registrados oficialmente en el INE. Según varias encuestas, corre con ventaja el candidato de Morena, López Obrador. AMLO, como se lo conoce popularmente, aparece como posible ganador, entre otros motivos porque el 93,2% de los encuestados en un sondeo del diario El Universal aseguró conocer a este político originario del estado de Tabasco. Debo confesar que estoy optimista. Considero que el muro y la demagogia del patrioterismo no podrán con el talento y la dignidad del pueblo estadounidense. Apuesto a que con argumentos la fuerza de la opinión pública terminará por hacer entrar en razón a quienes, como Donald Trump, optan por el uso de la amenaza y de la fuerza. El diario Reforma difundió otro sondeo que ubica también a López Obrador con el 29% de adhesiones, Ricardo Anaya del Frente Ciudadano con el 18%. En tercer término, algún candidato del PRI con el 17% y le sigue muy de cerca la independiente Margarita Zavala con un 15%.
Luego de los 2 terremotos devastadores que dejaron al menos 467 muertos, México se levanta de a poco con iniciativas de reconstrucción como Adelante Ciudad de México, en medio de una economía con algunos índices en crisis. Hace apenas unas semanas iniciamos el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El objetivo de México es consolidar este acuerdo como un instrumento de integración regional, dando plena certidumbre al comercio y a las inversiones entre México, Canadá y Estados Unidos. Los datos oficiales indican que el porcentaje de la población en situación de pobreza es del 43,6%, aunque la cantidad de pobres disminuyó desde 2014 en casi 2 millones de personas. Se espera, al contrario, un impulso económico en cuanto avancen los esfuerzos de reconstrucción a medida que se requieran materiales y se abren puestos de trabajo. La inflación lleva acumulado en 2017 un 6,3% y la tasa de desempleo en septiembre fue de 3,6%, pero con una informalidad laboral del 57%. La vocación de este país, que ha reforzado su desarrollo y su maduración económica, es de una economía abierta, integrada al mundo, con libertades económicas que se asocian a las libertades de una sociedad. El próximo año, los mexicanos elegirán 3.326 cargos públicos, desde diputados hasta senadores, presidencias municipales, alcaldías, ayuntamientos y las gobernaciones de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Y un nuevo presidente que representará la continuidad o el cambio. No es bien. Hay elecciones y todo lo que tiene que ver con el partido gobernante está muy en veremos, ¿no? ¿Qué pasa con el PRI? Sí, me parece que uno de los datos fuertes de la campaña que se inicia en México de las elecciones del julio del año que viene es una crisis fuerte del Partido de la Revolución Institucional. Recordemos que Peña Nieto llegó al gobierno con una enorme expectativa popular y tanto popular como del establishment, los empresarios, la clase política y demás, impulsó una serie de reformas en diferentes materias, sobre todo en materia energética y petrolera, para abrir las compañías petroleras estatales al capital privado, y a partir de ahí su gobierno empezó a ser golpeado por los escándalos de corrupción, por la dificultad para contener el narcotráfico, por el caso de los 43 muertos, y después por la irrupción de Trump y el muro y la posición entre blanda y desconcertante de Peña Nieto frente a Trump. Esto hizo que el PRI esté en una situación muy delicada, con poca legitimidad y con poco para ofrecer. De hecho, en la última convención del partido volvieron a recuperar la simbología histórica de la Revolución Mexicana, una especie como si ahora, digamos, una especie como de vuelta a los orígenes tardía para tratar de buscar algún tipo de legitimidad de origen. Frente a este panorama hay dos emergentes fuertes. Uno es Andrés Manuel López Obrador, candidato histórico de la izquierda mexicana, ya fue candidato a presidente en 3 oportunidades, parece que esta vez puede efectivamente ser elegido. Y por el otro lado, una atomización entre un candidato del PRI, un candidato del PAN, la mujer de Felipe Calderón, que también podría ser candidata pero independiente. En México se pueden presentar candidaturas independientes. Es decir, vamos a un escenario en el cual hay un gran candidato fuerte de la izquierda y otros candidatos atomizados del espectro centro-derecha, digamos, del PRI para la derecha. ¿Y qué pasa con esos candidatos y lo que tiene que ver con las relaciones exteriores de México y fundamentalmente con lo que es el acuerdo con Canadá y con Estados Unidos, que lo conocemos como NAFTA, Natalia? Bueno, los observadores están siguiendo cómo puede seguir esto, digamos, ¿qué puede ocurrir con cada uno de los candidatos? Se está diciendo todo el tiempo que Donald Trump está dinamitando las negociaciones para lo que sería la renegociación del NAFTA, que están tratando de reencaminar y que vienen verdaderamente muy mal. En algún momento se ha hablado de alguna marginación de México por parte de Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que, Manuel, si la centro-derecha es favorable a que México permanezca más o menos en los mismos términos que hasta ahora en esta senda de triangular de América del Norte, en cambio, Manuel López Obrador, AMLO, es y sigue siendo muy crítico de lo que él llama la camisa de fuerza que le ha puesto el NAFTA a México, y además, sobre todo, es un hombre que tiene este discurso de que efectivamente, bueno, los Estados Unidos han puesto a México en un estado de sumisión, y a su vez los gobernantes mexicanos también se han estado siempre sumisos y han subordinado
subordinado las negociaciones nacionales, los intereses nacionales a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, él no genera la confianza en lo que es el mercado y lo que es este panorama que se viene en el futuro con los vecinos. Hablando de inversiones y de lo que tiene que ver con el mundo empresario y demás, justamente los escándalos de corrupción tienen que ver con esto, y en un momento en donde lo que se viene leyendo es los problemas en relación con la justicia que tiene México, cuando está necesitando más que nunca el control en materia de derechos humanos, por lo que mencionaba antes también José, en materia de derechos electorales y en materia de corrupción, faltan las cabezas de esas fiscalías. Faltan y a su vez tampoco hay mucha intención de parte del gobierno de Peña Nieto de reponerlas. Exacto. Estamos hablando justamente del fiscal general y estamos hablando del socavón del Paso de Cuernavaca. ¿Qué es esto? Es una obra que se planteó y se hizo durante el gobierno de Peña Nieto y por la cual habría recibido la campaña de Peña Nieto, la campaña presidencial, varios millones de dólares de Odebrecht. Claro. Es decir, la mancha de aceite se extiende a México. Por supuesto, no se está investigando porque no hay fiscal y porque también el presidente del Congreso, cuando se desplaza al fiscal, no lo avisa al cuerpo. Y esto es una falta grave, pero que ha sido pasada por alto. En este contexto, evidentemente, la corrupción se pone hoy en primera fila, junto con derechos humanos, los 43 de Ayotzinapa, los desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa, y también el dato importante que describía Natalia, el voto del extranjero, el voto en el exterior. El 98% de los mexicanos vive en los Estados Unidos. 40.000 votaron en las últimas elecciones. Hoy podrían votar 250.000 y el voto extranjero podría desequilibrar una elección una vez que estén, por supuesto, presentados todos los candidatos, que es lo que todavía falta. Ya sabemos igual que para las elecciones falta mucho y que todavía pueden construirse, entre comillas, muy buenos candidatos.